¿Saben qué me quita el sueño? Las ucronías. Si ven en Wikipedia, si leen en Wikipedia o en un manual de literatura, ucronía es básicamente un evento histórico que es presentado de diferente manera del que sucedió en nuestra vida, en nuestro universo, ¿no? La ucronía responde al qué hubiera sido si este hecho se hubiera desarrollado diferente. Y no es para menos. Esto puede preocuparnos, de hecho es material de muchas novelas de ciencia ficción. Y un ejemplo formidable de ucronía es la novela El hombre en el castillo de Philip K. Dick. Bueno, me disculparán, yo no leí la versión en español, yo leí la versión en inglés en un tomo que tiene como 4 novelas. De hecho tengo como 3 tomos que tienen varias novelas del autor estadounidense. Pero recomiendo la versión de Minotauro, me han dicho que es muy buena traducción. Por otro lado, con esta novela, Philip K. Dick gana el premio Hugo, que es uno de los premios pues, que ensalzan las historias de ciencia ficción. En esta novela se presenta qué hubiera sucedido si la Alemania nazi, Japón e Italia, lo que se conocía como el Eje, hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Obviamente el mundo sería diferente. De hecho, la novela es tan buena que hace poco, en 2015, apareció una serie en Amazon que también tiene el mismo título, El hombre en el castillo, que también me parece muy buena, ¿no? Así que vamos a ver justamente qué ha pasado con el mundo a partir de este evento, cómo se ha dividido, cuáles son las nuevas condiciones, y también vamos a ver cómo de algún modo esta novela es una advertencia para cualquier tipo de régimen totalitario, sobre todo, bueno, con armas nucleares, que era lo que sucedía en esa época, hablo de los años 60 en adelante, ¿no? Bajo el cielo encapotado pues, de la Guerra Fría. Así que acompáñenme en esta entrega. Como ustedes saben, soy prisionero del insomnio. Esto es Relatos Insomnes y el día de hoy analizaremos El hombre en el castillo y la relación sobre todo de 2 personajes con los objetos y cómo estos pueden ayudarlos en un camino que parecía perdido y darles un rayo de esperanza. Es el año 1962. Como dije, las fuerzas del Eje han ganado la Segunda Guerra Mundial. La acción transcurre sobre todo en Estados Unidos. Por un lado, el territorio estadounidense está dividido entre el territorio del Pacífico, El territorio Pacífico, que son básicamente es el territorio de la costa oeste, que tiene influencia japonesa, ¿no? Es un protectorado japonés, y los territorios del este, que son manejados por los nazis. Están también la zona de las montañas rocosas, y esta zona, aunque se supone es neutral e independiente, en realidad está siendo influenciada tanto por los japoneses como por los nazis. ¿Por qué las fuerzas del Eje han ganado la Segunda Guerra Mundial? La pregunta se responde casi, en la novela, ¿no? En realidad no se describe mucho qué ha pasado, pero lo que se dice es que Roosevelt murió, fue asesinado de hecho por un espía italiano, y Estados Unidos nunca llegó a superar la Gran Depresión. Por eso mismo ellos tuvieron una política de básicamente no se involucraron en la Segunda Guerra Mundial, y por lo mismo pues no solamente las fuerzas del Eje ganaron la guerra, sino que comenzaron a exterminar a los judíos y a cualquiera que consideran indeseable. De hecho, en la novela la eugenesia está completamente normalizada. Para los que no conocen el término, eugenesia es la práctica del mejoramiento de la especie humana, pero obviamente en este mejoramiento se elimina a aquellos que se consideran indeseables. Es decir, se eliminan judíos, se eliminan personas con cualquier tipo de problema o deficiencia física o mental, ¿no? Se tienen crematorios, por ejemplo, y por otro lado, los judíos sobrevivientes viven, pero bajo identidades falsas. Asimismo, se ha eliminado también a la gente en África, por ejemplo, ¿no? Y se ha drenado el mar Mediterráneo. En ese caso, los nazis lo han drenado. Y al mismo tiempo, los nazis tienen pues, el mayor adelanto tecnológico. Viajan en cohetes por otra parte del mundo y están colonizando otros planetas como Marte y Venus. Por el lado de los japoneses, ellos han conquistado gran parte de Asia, pero no han podido doblegar del todo a China o a Rusia, ¿no? Y su tecnología no es tan avanzada. De hecho, los japoneses siguen el libro del Qing como si fuera una especie de oráculo y también manantial de filosofía y sabiduría, lo cual en realidad es, pero el Qing es como la versión de la Biblia, incluso más allá de eso, porque personajes que aparentemente serían laicos lo siguen como un oráculo, ¿no?
Si bien es cierto la acción sucede en Estados Unidos, como ya mencioné, nos llegan ecos de lo que está pasando en la Alemania nazi, sobre todo porque Hitler, al principio de la novela, está a punto de morir y casi al final ya ha muerto. Ya había un heredero, ¿no?, de Hitler, pero también muere y los nazis están peleando por el poder a ver quién toma, pues quién es el nuevo Führer. Y en este contexto, pues hay una suerte de... Se presenta que Japón y Alemania, a pesar de ser aliados, viven lo que en su momento la Unión Soviética y Estados Unidos vivieron: Guerra Fría, ¿no? Hay un conflicto, hay una tensión en ciernes, y por esto mismo, pues, digamos que vamos a asistir a algo interesante entre estos dos países y cómo se desenvuelven en estas circunstancias. Los protagonistas son, por un lado, Frank Frink, un judío artesano, ¿no?, que está tratando de montar un negocio. Obviamente es un judío artesano escondido, ¿no?, con identidad diferente, que está tratando de montar un negocio con joyas, pues, artesanales de plata. Su ex esposa, Juliana Frink, que básicamente tiene, pues, un amante en algún momento y va a tener que decidir entre seguir con él o no, porque se arriesgó la vida de alguien que voy a mencionar a continuación. Robert Childan, que es un anticuario y que quiere ganarse el favor de los japoneses, y Nobusuke Tagomi, que en este caso es el representante de la Cámara de Comercio japonés, y es un personaje, pues, bastante complejo y ferviente seguidor de Li Qing. Me voy a enfocar sobre todo en los últimos dos personajes, Childan y Tagomi. Por otro lado, y esto para terminar con lo que es la recapitulación de la novela, existe un libro que se llama La langosta se ha posado. No voy a insistir mucho en la característica metatextual de este libro, porque es un libro dentro del libro, ¿no? Y en este caso, La langosta se ha posado nos presenta un mundo muy parecido al nuestro, en donde las fuerzas del eje han perdido, en donde obviamente hay otros ganadores en la Segunda Guerra Mundial. El mundo ha sido muy diferente. Y si bien es cierto, a los japoneses realmente no les importa la lectura del libro, los nazis persiguen con fervor no solamente el libro, cualquier posesión de este la consideran ilegal, sino a su autor. Autor Abedsen, un apellido con tintes judíos y de algún modo, pues, ligado a lo que decía, al amante de Juliana en parte de la novela. Así, lo que quiero sobre todo describir en esta parte, ¿no?, es más que, como ya dije, la sumarización de la novela. Esto más que una reseña es un análisis. Quiero hablar sobre estos dos últimos personajes, Robert Childan y Nobusuke Tagomi, y hablar sobre cómo sus destinos se unen en base a su relación con los objetos. En la novela, en una parte de la novela, Frank Frink y su socio, como dije, ellos al principio trabajan en una metalurgia, luego comienzan con esta iniciativa de preparar, pues, dijes, artesanías de plata, ¿no? Y se le acercan a Robert Childan para vendérselas. Robert Childan las toma, pero las toma a concesión, con algo de dudas, ¿no? Y esto obviamente nos hace preguntarnos por qué. Y la respuesta es sencilla e inquietante en parte, ¿no? En el mundo de El hombre en el castillo, los japoneses, porque Robert Childan vive en esta parte del mundo dominada por Japón, ¿no?, los japoneses le rinden un culto a todo objeto que tiene lo que se llamaría historicidad. Todo objeto de antes de la Segunda Guerra, todo objeto que tiene historia, todo objeto que tiene algún tipo de identidad ligada al pasado. Lo nuevo no tiene cabida en esos momentos. De hecho, el drama de Frink, que no voy a describir mucho, aunque tiene mucho que ver, está muy realmente enlazado con el de Childan y el de Tagomi, ¿no?, es que él intenta crear algo nuevo en un mundo que le rinde culto a lo viejo, a la historia. Por supuesto, si ustedes no se piensan que, bueno, la gente quiere comprar objetos en masa que tengan algún tipo de historia, ¿qué es lo que sucede? Se abre un mercado negro lucrativo. La gente comienza a falsificar en masa, pues, objetos, le ha pertenecido a tal, le ha pertenecido a cual, ¿no? Robert Childan sabe esto, está muy informado. Sin embargo, él insiste, incluso para sí mismo, en la identidad de sus productos, ¿no? En la más que identidad, en lo que sería la autenticidad de los mismos. De hecho, asistimos al espectáculo de este personaje, Childan, que, como dije, es un anticuario, y al principio incluso podemos no simpatizar con él. Pareciera idolatrar y envidiar a los japoneses. La mente de este personaje se divide en tres: lo que piensa, ¿no?,
básicamente, como dije, admiración hacia los japoneses. También de una manera sensual, sensorial, ¿no? Que desea a los japoneses también, ¿no? Y cómo se mueve en el espacio, su performance, que casi siempre intenta imitar esta imagen idealizada de los japoneses, ¿no? Su mirada se supone, o él mismo cree, ¿no? Eso es clave, él cree estar mirando como ellos, ¿no? Una mirada un poco fría, analítica, los movimientos que se supone son precisos, ¿no? Sin embargo, y paradójicamente, él va a fallar en lo que es para sí mismo una prueba, su prueba de fuego, por así decirlo. Un matrimonio joven, los Kasura lo invitan a cenar. Es irónico que a cada invitación que los Kasura le hacen a Childan, por ejemplo, le muestran unos discos de música estadounidense, pinturas, Childan levanta un muro de inmediato, un muro de protección, porque él cree que debe responder como imagina ellos quieren, ¿no? De hecho, se parece mucho, me hizo mucho eco, ¿no? A esta situación que tenían en la novela El Gran Hermano, aquellas personas que gritaban contra, pues, los enemigos del Gran Hermano para que no los acusaran de doble pensadores, ¿no? Gritaban más, tiraban más cosas, ¿no? En un momento, cuando se plantea la novela de Abendsen, en La langosta se ha posado, que como dije es una visión a un mundo diferente, con un resultado distinto, Childan repite como propaganda, ¿no? Como propaganda muy, muy tieso, ¿no? Que si las fuerzas del eje hubieran perdido, el mundo sería dominado por judíos. Ahora, lo que postulo aquí, lo que me parece ver, es que Childan se da cuenta poco a poco de dónde viene este nerviosismo. Y no viene tanto de lo que él piensa, que es empatizar con los japoneses, ¿no? Más bien viene de esta situación en la cual repara, pareciera por primera vez, su relación con los objetos. Esta no es la de un dueño, es básicamente la de quien tiene, la del concesionario, ¿no? La de que cuida los objetos para alguien más, la del vencido que tiene que ceder los objetos que ha hecho, los objetos parte de su cultura, a los que son sus nuevos amos. Lo hice de nuevo, Robert Childan reflexionó. Imposible evitar el tema. Está en todas partes, en un libro que recojo o en una colección de discos. Botín reunido por los conquistadores. Viaje a mi pueblo. El hombre en el castillo, página 100. La ironía del destino de Childan es que el que tiene que conseguir objetos preciosos para otras personas, pero nunca para su disfrute. Es como alguien que cuida el tesoro, un fantasma quizá, un genio, no sé, condenado a cuidar el tesoro para que alguien más llegue y lo tome. Siempre cuidando, nunca poseyendo en este caso, ¿no? Y no hay que subestimar, como dije, la relación de las personas con los objetos. Las cosas no son simples objetos neutros que contemplamos. Cada una de ellas simboliza para nosotros cierta conducta, nos la evoca, provoca por nuestra parte reacciones favorables o desfavorables, y por eso los gustos de un hombre, su carácter, la actitud que adoptó respecto del mundo y del ser exterior, se leen en los objetos que escogió para rodearse. El mundo de la percepción, Merleau-Ponty, página 30. La suerte parece favorecerle a Robert Childan cuando le regaló un pin a Paul Casora como regalo para su esposa, uno de los pins que justamente Frank Frink le dio, ¿no? De hecho, lo dice la novela, de algún modo Childan tiene una fantasía con la esposa de Paul, con Betty. Como dije, para él los japoneses representan el ideal de belleza. Es como para mucha gente el día de hoy los estadounidenses representan el ideal de belleza, ¿no? Justamente la relación de conquistador y conquistado. Sin embargo, en una posterior cita con Paul, este le dice que el pig nunca salió de su oficina. Y le dice algo más. Al principio, Robert Childan se pone muy nervioso, piensa que él ya se dio cuenta de mis intenciones, ¿no? con Betty. Pero al final no. Lo que Paul le dice es, el objeto tiene Wu, ¿no? Y esto pone muy nervioso, mucho más nervioso de lo que estaba a Robert Childan. Piensa, pero mejor hubiera sido que él supiera, pues, o que él intuyera lo que yo pensaba con respecto a su esposa. Ahora, ¿qué es el Wu? El Wu en el budismo Zen consta de dos ideogramas, corazón y ser, y se refiere a lo que es experimentar la realidad sin mediación alguna. Por otro lado, el Wu o Wu Wei, ¿no? Se refiere también a dejar ir las cosas, a entender que en la falta de control existe algo más, existe justamente una mejor comprensión del mundo. Pero contrario a lo que podríamos pensar, Paul le hace una oferta a Childan
que podría parecer halagadora quizá, pero vamos a ver cómo va, ¿no? Básicamente lo que le dice es, bueno, podríamos producir esos pines en masa, venderlos en Latinoamérica, ¿no? A la gente. De pronto, lo que parecería un negocio lucrativo, de hecho sabemos ya a estas alturas de la novela que Childan al principio se ha descrito como una persona arribista, ¿no? Por sus acciones, tanto por sus acciones como por sus pensamientos. Sin embargo, de pronto Childan tiene una especie de revelación sobre la artificialidad de lo que serían los conquistadores, ¿no? Y su comportamiento. No solamente piensa que Paul realmente entiende las dudas que Childan está teniendo, está experimentando, por otro lado se da cuenta que vender ese pin que ahora sabe tiene Wu, ¿no? A pesar de que no entiende exactamente qué significa, ¿no? A Paul, ¿no? Y venderlos en masa significaría reducir la artesanía de lo que son sus compatriotas a una mera mercancía, abaratarla, ¿no? Básicamente reducir su valor. Y así vamos a comenzar a ver el proceso de cambio que tiene Childan, en el que va a comenzar a revertir su rol de conquistado. Jamás nos sentimos existir sino tras haber tomado ya contacto con los otros, y nuestra reflexión siempre es un retorno a nosotros mismos, que por otra parte debe mucho a nuestra frecuentación del otro. Merleau-Ponty, página 53. Entonces podemos pensar que el pin es el comienzo, es la chispa de la llama que ya está germinando en su mente, que ya está apareciendo, ¿no? Esta chispa que no solamente lo lleva a ver, como dije, la artificialidad de sus conquistadores, también lo lleva a plantearse un nuevo camino, a ayudarlo a entender mejor que aquel objeto que él pensaba mucho antes inofensivo, sin importancia, tiene un valor, representa algo. Y no solamente representa, como dije, la creatividad de sus compatriotas y la propuesta hacia algo nuevo, también representa la salvación para lo que él hasta esos momentos consideraba una mente dividida, como dije hace un momento, ¿no? O lo que se consideraba en él una mente dividida. Esta suerte de división, como dije, entre lo sensorial, su performance y lo que puede pensar con respecto a los conquistadores, ¿no? El PIM como tal le ofrece una vía distinta. Una vía en la cual, aunque él piensa al principio que ya es muy tarde para él, que ya está completamente conquistado, va a poder entender o va a entender al final que no es así. Que existe todavía un camino en el cual puede redefinir su vida y seguir una senda distinta. No quiero terminar este apartado sobre Robert Childan sin revelar que no solamente rechaza el ofrecimiento de Paul Casora con respecto a las joyas de Frink, de hecho le dice que va a creer en ellas y que no va a aceptar que se vendan en masa. También va a hacer algo más, va a ir un paso más allá y le va a exigir al japonés una disculpa. ¿Por qué hace esto? Al principio cuando leí el libro me pregunté por qué, y en realidad lo que pienso es que si él hubiera seguido en la senda de simplemente rechazar el ofrecimiento en espera de seguir haciendo negocios con Paul, su mente todavía sufriría esta fractura. Pero como ya ha comenzado a poner en tela de juicio el dominio de los japoneses que en realidad él ha dado, ¿no? Le ha dado la potestad a ellos de manera simbólica hacia su mente y su conducta, al exigir esta disculpa está rompiendo con esa suerte de dominación. Lo que él quiere, lo que Robert Childan quiere y se da cuenta, quiere ser libre. Por lo mismo, esta exigencia de disculpa es parte de un momento epifánico que lo comienza a transformar en otra persona. Al fin, como dije, el objeto le va a dar sin querer quizá el Wu. Y por otro lado lo va a llevar a esta idea también japonesa del Satori, la iluminación, o al principio el comienzo. No soy budista, más o menos he leído el término, pero lo que creo es que básicamente este personaje cambia a partir de comenzar a darse cuenta de que en realidad el poder que tienen los conquistadores sobre él es un poder que él mismo ha relegado y que es hora que tome las riendas no solamente sobre su vida, sino también sobre cómo ve el mundo de ahora en adelante, incluso si su parte del mundo sigue conquistada. A diferencia de lo que he dicho sobre Robert Childan, que como dije comienza de una manera y termina con otra, Nobusuke Tagomi, el otro personaje que quiero analizar, aparentemente lo tiene todo. Pertenece al bando de los conquistadores, ¿no? Encima tiene un cargo importante y en realidad tiene una relación que él mismo admite puede ser contradictoria con el I Ching. Acepta esto sin más porque su relación con el mundo es diferente.
Pero, y por otro lado, Tagomi es un japonés muy diferente, ¿no? Es un personaje muy interesante porque no tiene esta idea que tienen los pocos nazis que vemos en la novela, una especie de idea de superioridad sobre los conquistados o de rol histórico en el mundo. Su desbalance viene porque justamente esta personalidad mucho más afable, mucho más pacífica, incluso como dije al comienzo me parece, él es un coleccionista, le encanta coleccionar cosas, ahí justamente se mantiene y inicia su relación con Robert Childan, esa suerte de coleccionista, pues, ¿no? Su problema es básicamente que él ve su mundo, su idea de la paz, del equilibrio, resquebrajarse por las cosas que van a suceder a continuación en la novela. Su drama básicamente es la hostilidad y el odio en el mundo, que amenazan su psique y amenazan justamente lo que él consideraría un orden. Como dije anteriormente también, él tiene una relación con el I Ching, y esta relación es muy particular, pero al mismo tiempo ancla al personaje y a su cultura en lo que básicamente veríamos como una visión del mundo. Somos absurdos, dijo Tagomi, porque vivimos a través de un libro de 5000 años. Nos preguntamos si está vivo. Está vivo. Como la Biblia cristiana, muchos libros realmente están vivos, no en un sentido metafórico. Los espíritus realmente los animan. El hombre en el castillo, página 62. Si los nazis confían en ellos mismos, en su ideal, Tagomi confía en el I Ching, en su capacidad de ver más allá de lo superficial la verdad de las cosas. Pero esta fe, como dije, será sacudida por la muerte del canciller Bormann, el heredero de Hitler, dado que Hitler estaba en coma por sífilis cerebral, ¿no? Y cómo esta muerte que pasa en otro lado del mundo, influencia en el estado, en el equilibrio de las cosas. De hecho, consulta al I Ching y no sabe cómo interpretar lo que dice, lo que señala también no solamente el desequilibrio en la propia psique de Tagomi, también el desequilibrio en las fuerzas que se mueven en el mundo. Como dije al principio de la novela, de hecho en las primeras páginas, los destinos de Nobusuke Tagomi y de Robert Childan se unen. Como dije, en este caso Robert es el procurador de objetos, ¿no? De objetos preciosos, y Tagomi es el comprador. Lo que sucede es que la delegación japonesa está esperando a un tal señor Baines, que se supone que es un sueco que está yendo pues a verlos para un tratado comercial, pero en realidad Mr. Baines en realidad es el señor Wegener, ¿no? Que es un alto oficial nazi que está pues tratando de evitar el casi inminente conflicto que va a haber entre Alemania y Japón. Alemania está pensando ya bombardear nuclearmente a Japón y romper la Guerra Fría. Al principio esto Tagomi no lo sabe, pero comienza a intuirlo en una reunión que tienen los japoneses, ¿no? Los japoneses de su área de trabajo, para analizar qué está pasando en la Alemania nazi después de la muerte de Bormann. Tagomi es el único que sale de esta reunión enfermo porque se da cuenta de lo inminente, esta suerte de paz, pues en tensión, como dije, de Guerra Fría, está a punto de terminar. Y eso también se evidencia justamente en la elección que Tagomi tiene sobre los objetos. Tagomi quiere regalarle algo al supuestamente señor Baines, y lo que le termina comprando a Childan es un reloj de Mickey Mouse. Cuando el señor Wegener, ¿no? O el señor Baines ve este objeto, este regalo, y encima por la fórmula que utiliza Tagomi, que es una fórmula muy formal para regalar algo, está confundido al principio, porque piensa que es un reloj de Mickey Mouse, es un objeto, es una broma quizás, ¿no? Pero en realidad no comprende cómo Tagomi ve el mundo. Tagomi, más que el objeto o el ratón en el reloj, lo que está viendo es lo que es importante para él mismo, que es el tiempo. Tagomi, como dije, es un coleccionista, pero no es un coleccionista, digamos, disparatado que colecciona objetos al azar. Él tiene todo un criterio de selección. Uno de los objetos que compra es un revólver Colt, ¿no? Y básicamente lo tiene por lo que dije, historicidad. Los objetos en la tienda de Childan tienen un certificado de historicidad. Le perteneció a tal, le perteneció a cual. Es como el equivalente a este programa, creo que hay sobre el precio de la historia, básicamente, ¿no? Pero sin ser televisado.
y como dije, muchos de los objetos son falsificados. Después de un conflicto básicamente entre espías nazis que quieren matar al señor Wegener, Tagomi se ve obligado a utilizar este rifle de colección como lo que realmente es, un arma. Dispara y termina matando pues, a estos oficiales nazis. Y eso termina de romper el equilibrio mental de Tagomi. Tagomi, como dije, es un coleccionista. Él sabía para qué servía el arma, pero eso no significa que él supiera que podía utilizarla como tal. Así lo que él hace al principio, pues como dije, al borde pues, de la locura u otra cosa, el suicidio básicamente, regresa a la tienda de Childan e intenta devolver el objeto. Quiere deshacerse de la parte de historicidad que le toca a él. Que otro coleccionista lo tenga, que otro coleccionista sea feliz con el revólver y que se imagine el pasado ilustre, entre comillas, del arma sin que lo atañe. Como dije, aunque logra devolver el objeto y justamente el destino una vez más lo pone en unión, ¿no? En conjunción con Childan, al final pareciera que el suicidio de este personaje no es tan lejano. Como dije, su orden, su equilibrio, su visión de equilibrio en el mundo ha sido destruida por lo que él mismo ha hecho. Así quiero hablar sobre justamente en esta parte, analizar cómo los destinos de esos personajes se entrelazan y de hecho también van a entrelazarse con el artífice del objeto en cuestión, el objeto que he citado, el pin, con Frank Frink. Frank Frink, por un lado, ha sido arrestado, ¿no? Y está a punto, pues parece de ser ejecutado en la zona en la que vive, en la zona controlada por los japoneses. De esto pasamos a lo que sería la relación entre, como dije, Tagomi y Childan. Tagomi va a devolver el objeto. Se da cuenta, ¿no? De hecho la novela lo narra, del cambio aparentemente sorprendente pero sutil en Childan, ¿no? Se da cuenta que Childan al principio, contrario a lo que Childan pensaba de sí mismo, que él era sutil, básicamente un japonés con rostro estadounidense, Tagomi reflexiona para sí que en realidad Childan era un poco gritón, un poco pues exaltado, un poco demasiado untuoso pues en sus maneras con ellos, ¿no? Lo ve más relajado. Y Childan le ofrece, es gracioso porque como dije, Childan estaba atado a los objetos lo aprisionaban, los objetos con historia, ¿no? Al mismo tiempo, Tagomi ahorita está prisionero de un objeto al que le añade una historia nueva. Y, como dije, esta relación al final va a ser Childan el que le ofrezca a Tagomi una solución. El pin de plata. Le va a decir, tome esto, aquí está la vida. Y parece mentira, pero cuando Tagomi toma este objeto, comienza a entender, quizá no del todo, pero comienza a entender que hay algo más allá del objeto. Y de hecho, eso ya es el tono mucho más ciencia ficción, medio fantástico de la novela. Cuando Tagomi va y se sienta en una banca con el objeto, tiene en esos momentos una suerte de epifanía, pues, cósmica, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tiene una visión real del otro mundo, del mundo que quizá presente en su novela o de nuestro mundo. Porque va a un café y se da cuenta que lo miran diferente y que cuando él exige una silla, porque se supone que es un japonés y los estadounidenses deberían dar una silla, básicamente lo insultan como harían en cualquier otra parte del mundo. Regresa, se concentra de nuevo y puede volver a su mundo, pero ya ha cambiado, ha visto una posibilidad distinta. Y paradójicamente esta posibilidad distinta hace que después cuando le enseñan las cartas pues, de ejecución, ¿no? Él firme la carta de liberación de Frank Frink, con quien todo esto comienza, quien ha sido el artífice de este camino nuevo, ¿no? De este camino que está representado básicamente en un dije de plata y sin embargo propone una diferencia en el mundo, en un mundo, como dije, atiborrado de objetos con historia, una historia que ya no existe. Y quizás esto no hubiera pasado si es que Nobusuke Tagomi no hubiera estado inclinado más hacia los objetos, a diferencia de los nazis que están inclinados más en la novela hacia lo abstracto. Así no quiero dejar de concluir este apartado sin destacar justamente que ambos personajes, Robert Childan y Nobusuke Tagomi, estaban entrelazados en me parece, un despliegue muy bueno en la novela desde el principio. Ambos, como dije, están atados a los objetos y ambos al final de algún modo contribuyen en su liberación. Nobusuke Tagomi estaba, como dije, en un momento de desesperación. Childan estaba con su mente dividida entre lo que creía que debía ser y lo que sentía. Y al final cada uno a su modo ha podido liberarse de sus angustias, incluso si sus vidas de algún modo están atadas bajo regímenes que imperan y maquinan en las sombras al otro lado del mar.
Para concluir, bueno, ya lo que hemos visto, ¿no? Yo pienso que no solamente los objetos sirven para, en este caso, revelaciones epifánicas, el Wu o la liberación de este tipo de personajes. También creo que de algún modo hacen eco de cómo funciona el mundo en la novela y el mundo en general. Si por un lado, como dije, ambos personajes, Tagomi y Childan, están aferrados a los objetos con historia, por así decirlo, los objetos nuevos, el objeto del artesano Frink en este caso, representan una visión, una ruptura hacia lo nuevo, hacia las infinitas posibilidades de la invención humana, hacia lo que podría venir luego, ¿no? Si el nombre del castillo es básicamente la historia del qué hubiera pasado si los personajes que mencioné, Childan y Tagomi, son los que podríamos hacer luego, que podríamos hacer después, ¿no? Eso me parece muy muy interesante, como dije, por la ruptura que tienen ellos con el pasado y además por esa suerte de reinvención del ser humano. La novela creo que sobre todo, a mí al menos me pareció, nos enseña también esto, ¿no? Las posibilidades que hay detrás de la invención humana. Bien, recomiendo bastante la novela. Como dije, yo leí esta versión, que son como 3 tomos más, pero la versión en español está en Minotauro, la he visto en ebook también, ¿no? Léanla, Philip K. Dick no tiene desperdicio alguno, ¿no? De verdad es muy bueno. Creo que lo conocen quizá también por Blade Runner. Bueno, en este caso es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Ubik y otras tantas novelas de ciencia ficción, ¿no? Total Recall creo que también es de él, ¿no? No me acuerdo el título en español ahorita, ¿no? Chequenlo. Y por otro lado, ya saben, si me pueden ayudar con un like, compartiendo el video, suscribiéndose al canal, síganme en TikTok como relatos.insomnes, en Instagram como relatos_insomnes. Si me pueden ayudar con todo eso que dice un youtuber, qué sé yo, genial. El canal recién está comenzando y me ayudaría mucho que comenten también, comenten sugerencias de libros o películas que quieran que yo vea, ¿no? Bien, como dije, ese canal se dedica solamente a literatura y a cine, así que ayúdenme con eso, ¿ok? Les pediría que me ayuden con sugerencias. Bien, nos vemos, cuídense y a partir de ahora los videos van a salir los sábados, así que nos vemos el próximo sábado, ¿ok? Nos vemos. Eso ha sido Relatos Insomnes. Buenas noches.